Una semana más de Tiempo de Ciencia. Muchísimas gracias al Instituto Estatal de Radio y Televisión que nos permite llegar hasta sus hogares, también al Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa por tenernos en su barra programática. El día de hoy, como todas las semanas, vamos a tocar un tema que tiene que ver con la ciencia, específicamente con la evolución, genómica y manejo. Recibimos al doctor Fausto Valenzuela. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Daniela. Gracias por la invitación. Entonces, usted y yo hemos platicado mucho fuera del aire, pero ahora que ya nos están escuchando, me gustaría irnos desde arriba con una descripción general del concepto del ADN para el público. El DNA es como una gran biblioteca donde está almacenada toda la información de las características de nuestro cuerpo y de la capacidad para adaptarnos al ambiente, básicamente. A lo que yo he visto en estos años aquí en el CIBNOR, esta parte de la composición de las letritas, ¿no? De las secuencias que tenemos, que es lo que hace diferente a un camarón de nosotros y que cada uno tiene esa particularidad, ¿no? Que tiene su propio DNA o ADN, ¿correcto? Sí, precisamente ahí está toda la maquinaria y las instrucciones necesarias para construir, como si fuera como una fábrica. Ahí están guardadas todas las instrucciones para la construcción de la maquinaria y de las piezas para construir todos los seres vivos. Muy bien, entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos específicamente de genómica? Genómica trata del estudio de todo el genoma. Hace algunos años era muy complicado obtener información de todas las letritas del genoma, pero actualmente ya es algo, digamos, algo casi rutinario. Puedes obtener los genomas de casi cualquier organismo en un tiempo muy corto y con una alta precisión. Y lo que se hace en genómica es tratar de estudiar esas variaciones puntuales o de la estructura de la composición del genoma y compararla entre organismos o de la misma especie, diferentes especies, para resolver preguntas de investigación. ¿Y usted, doctor, por qué quiere hablarnos de evolución? Estamos un poco alejados del tema de evolución. Hace poco asistimos a un congreso de evolución, precisamente en la Ciudad de México, el primer Congreso Mexicano de Evolución. Y algo que se planteó en las mesas precisamente fue lo alejado que estamos como sociedad mexicana del concepto de evolución y de lo poco que se toca inclusive a nivel básico o universitario, ¿no? Casi tenemos el primer enfrentamiento de conceptos evolutivos hasta que estamos en universidades y en cosas especializadas, pero en la educación básica básicamente no hay mucha información de los conceptos evolutivos y es trascendental para entender el origen de la vida y por qué de los organismos actualmente. Y porque muchas veces creemos o tenemos ese egoísmo los seres humanos de pensarnos solo a nosotros, ¿no? De no pensar que también evolucionó lo que está en nuestro entorno, en este caso pues lo que está en el mar. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Qué tiene que ver la evolución, la genómica con el manejo? ¿Y a qué manejo nos referimos? Precisamente todo está interconectado, ¿no? Digamos, una manera de comprender la evolución, la cual, si lo resumimos de manera muy burda, podría ser la capacidad de el cambio en los organismos a lo largo del tiempo, ¿no? Esto depende de algunas fuerzas evolutivas, no vamos a entrar en eso, pero es esta capacidad de cambio que va a lo largo del tiempo evolutivo. Y una forma de comprender esos cambios y de tener la misma métrica comparativa de todos los organismos es mediante el ADN, que es una característica que compartimos todos, ¿no? Y conforme existen divergencias o convergencias a lo largo del tiempo, esas señales quedan impresas en nuestro ADN y digamos que es como jugar un poco a los detectives, que observas algo en el presente y lo que tratas de buscar son las pistas, ¿no? Y esas pistas están impresas en nuestro ADN y es como empezamos a buscar estos patrones evolutivos.
¿Qué es lo que hacen los organismos? Llámese nosotros, peces, crustáceos, lo que sea. ¿Evolucionan adaptándose a los cambios de todo el entorno o por qué sucedería? Hay muchos factores que pueden detonar esas divergencias, ¿no? Supongamos que hay un grupo de organismos, una especie que vivía en una pradera y de repente surge una montaña o cruza un río y quedan organismos de un lado y del otro. A lo largo del tiempo ellos se van a empezar a reproducir entre ellos mismos hasta un punto en que ya no se reconozcan entre ellos, ¿no? Puede haber alguna barrera al flujo genético y ya son unidades evolutivas independientes, digamos, un ejemplo a nivel como de especies. Y también hay veces que hay unidades evolutivas más discretas, digamos que eso es lo que se denomina poblaciones, que es igual aquí nosotros en la baja, digamos, que todos somos la misma especie, somos humanitos desde aquí hasta Tijuana. Pero hay más probabilidades de que tengamos descendencia, los paseños con los paseños, los de Tijuana con los de Tijuana, que entre nosotros a la distancia, ¿no? Y así se van segregando las poblaciones, así como las poblaciones humanas, ¿no? Que van formando ciudades. En los organismos también pueden formar estos pequeños poblaciones discretas que no comparten tanto flujo entre ellos mismos. ¿Y ustedes específicamente qué es lo que están estudiando ahorita? Planteamos varias preguntas, ¿no? Uno es tratar de elucidar este tipo de poblaciones discretas, ¿no? Si seguimos con esta analogía de poblaciones humanas y las poblaciones en el mar, pues, es muy difícil contar organismos, ¿no? Inclusive saber cuántos hay, mucho menos saber dónde termina una población y empieza otra. Es sumamente complejo, ¿no? De nuevo, el DNA nos salva un poco de eso. Empezamos a muestrear a lo largo del espacio y podemos elucidar las fronteras donde termina una población e inicia otra. Volviendo al ejemplo de las ciudades humanas, ¿no? Cada ciudad humana tiene su propia dinámica, ¿no? Es decir, crece a una tasa. Por ejemplo, Los Cabos crece más rápido que La Paz, por diferentes factores, ¿no? Pero sumamos que se reproducen entre ellos nada más. O las diferentes ciudades. O un pueblo pequeño crece a una tasa diferente, ¿no? O sea, hay menos nacimientos o más muertes. Si llega una pandemia, desaparece a lo mejor. No sé. Esas pequeñas dinámicas son lo mismo que tratamos de entender, pero en el medio marino, ¿no? Tratar de comprender si hay poblaciones más grandes, más pequeñas y qué tan vulnerables son a la capacidad de pesca o al cambio climático. Usted me dice, no es tan fácil estudiarlo porque ¿cómo puedes delimitarlo? Digo, si fueran personas, pues simplemente sabemos por la geografía y que tiene más control. Pero ustedes, ¿cómo le hacen para estudiar a las especies en el mar? Simplemente tratamos de elucidar, depende casi como de un experimento, digamos. A veces uno puede hacer algo más estratificado, pero lo ideal también, que eso va ligado como a la parte presupuestal, es muestrar lo más posible, lo más densamente posible para tener una caracterización lo suficientemente fina para saber dónde hay estos bordes de divergencia o dónde hay mezclas, ¿no? Puede ser que haya algunas zonas que estén bien definidas como poblaciones bien separadas o zonas donde haya una mezcla intermedia, ¿no? Y una duda curiosa, como si fuera yo parte del público, debe ser más difícil porque todo es a nivel micro o molecular, ¿no? O sea, no hay un rasgo como que veo un camarón y digo, como este está más güerito, o sea, a simple vista no pueden verlo, ¿no? En ocasiones sí, ¿Sí? pero es complicado. ¿Tamaño o qué es lo que suele variar entre una población y otra, digamos? De hecho, hay muchos métodos como estudiar poblaciones, ¿no? Hay quienes usan características merísticas, es decir, medir organismos y dicen, aquí hay organismos más grandes o estos son rojitos y estos son azulitos y son más pequeños, ¿no? Hay otros que usan la forma de los otolitos en pez, la forma del pez en general. Hay otros organismos hay otros estudios que usan isótopos estables para enlazar lo que comen y el ambiente que nos rodea, ¿no? Pero todas esas formas de hacer esas investigaciones siempre quedan con la duda precisa de la delimitación poblacional per se, que
te lo da el flujo de genes, ¿no? Por eso la parte de genética te da una idea mucho más precisa de estas fronteras y caracterizaciones. Ahora, ¿qué herramientas analíticas ustedes usan para poder distinguir esas poblaciones? Y hasta ahora, ¿cuál considera que ha sido? Ya hemos platicado en otras ocasiones de este tema, pero de entonces ahora, ¿algún aporte significativo? Algo que usted diga, encontramos esto que no teníamos. Ahorita estamos tratando de abrir más bien tratar de entender patrones. Normalmente los estudios se enfocan en una sola especie y hace una caracterización. Y ahorita lo que estamos tratando de entender son patrones, es decir, tratar de ver si existe como una historia común o unas barreras comunes que expliquen las divergencias poblacionales para muchas especies, nada más. ¿Sí? Si podemos entender eso, podemos empezar a ver regiones que potencialmente sean como barreras al flujo o que promuevan que existan poblaciones discretas o procesos inclusive de especiación, especial aquí en el Golfo de California. Y una vez vamos a suponer que lo logran, o sea, ¿cuál es el aporte final o su intención final para las pesquerías en general, para tener, digamos, para dejar de sacar alguna que otra especie porque disminuye? O sea, ¿cuál es el objetivo final? En aplicaciones tenemos varias, ¿no? Siempre tenemos el compromiso sobre todo con los evaluadores pesqueros, uno, de proveerles la información de la caracterización de poblaciones, porque ese es un insumo para cuantificar, para que ellos apliquen los modelos matemáticos necesarios para saber el tamaño de las poblaciones, sus tasas de explotación, ¿sí? Que digamos ellos con las herramientas que tienen en la mano esa parte de caracterización no la pueden hacer, pero nosotros podemos proveer. Ya lo hemos hecho con abulón y con totuaba y con sardina también, camarón. Ahorita vamos a iniciar otro estudio con camarón café. Y eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, otra herramienta que estábamos desarrollando también de impacto directo para manejo y políticas públicas es trazabilidad, ¿no? Que tiene que ver con la identificación precisa de especies en peligro de extinción, digamos, o para seguir su trazabilidad a lo largo del comercio. En este caso, por ejemplo, también estamos trabajando con totuaba, con una herramienta de detección de la especie, y eso para distinguir la totuaba legal de la ilegal, y es uno de los grandes temas de importancia no solamente para la región, sino para México, ¿no? Porque eso impacta a nivel internacional. Digamos, son como los dos grandes tópicos que estamos usando herramientas genéticas para proveer herramientas para el manejo. Doc, y ya por último, usted, además de un buen investigador, es papá también. Entonces, si quisiera decirle algo a nuestro público de la importancia, a ese público curioso que a veces nos cuestiona, pero ¿para qué lo están haciendo? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por qué se gasta dinero en eso? ¿Cómo justificaríamos la existencia de este tipo de investigación? ¿Por qué seguirlo haciendo? ¿Por qué es importante? Ok, hay dos cosas, ¿no? Creo que lo puedo dividir en dos cosas. Uno, la parte de ciencia per se, que es la parte más apasionante en hacer ciencia. Porque hacer ciencia es una filosofía de pensamiento, una filosofía de pensamiento crítica y que se hereda, ¿no? Es decir, esto trasciende más allá de lo que estudies per se, trasciende a una forma de pensamiento, y si entre más seamos una sociedad más crítica y más consciente de cuestionar todas y cada una de las decisiones, tanto personales, familiares, políticas y alrededor, y exijamos evidencia de todas las decisiones que se toman principalmente a nivel gubernamental, seríamos una mejor sociedad, así como los contenidos educativos que nos ayuden, ¿no? Eso es como la principal
razón, ¿no? Una forma de pensamiento y heredarla a las nuevas generaciones. Y es el principal motivación, especialmente con los estudiantes. Y en segunda, ya la temática en sí, es que tenemos un mundo maravilloso, ¿no? Llena de seres vivos increíbles, con capacidades diametralmente diferentes, son como mutantes superhéroes que pueden hacer casi cualquier cosa. Y tenemos que entender esa diversidad de organismos que existen y saber que no tenemos como la potestad de decidir libremente a quién eliminamos y a quién no, solo porque decidimos reproducirnos y crecer como conejos y creer que somos seres superiores, que solamente ese concepto es para nosotros mismos, ¿no? Realmente somos organismos que vivimos en el planeta y que hay que compartirlo y coexistir con toda esa diversidad que existe actualmente. Muchas gracias, doctor. Nosotros por eso estamos aquí también, porque creemos en la ciencia, porque queremos llevarle a usted herramientas, promover la cultura científica, aunque la sociedad cada vez está más informada y exige y pide cuentas, y esa es nuestra intención, que también se haga desde el ámbito científico, que también se busque la evidencia y que estemos aquí para darle respuestas a esa sociedad demandante. No solo debemos proteger animales como perros o como gatos, debemos proteger nuestros mares. Muchas gracias y muchas gracias, doctor. A usted. Hasta la próxima. ¿Te has preguntado cuántas formas hay de cocinar pescados y mariscos y cómo afectan las características a estos? Los alimentos son sometidos a la aplicación de calor, que es lo que conocemos como cocción. Durante este proceso, los alimentos sufren transformaciones físicas y químicas que afectan al aspecto, la textura, la composición y el valor nutricional de estos. Los cambios tienen como objetivo mejorar las características sensoriales de los pescados y mariscos. Quizá la forma más popular de cocinar el pescado es freírlo. La piel mantiene sellada la carne, lo que asegura que el interior permanezca jugosa y se cocine pareja. Podemos comer el pescado o los mariscos crudos, siempre y cuando los productos estén lo suficientemente frescos. El rey del pescado crudo es el ceviche, que son pequeños trozos de pescados y mariscos marinados en una mezcla de jugos cítricos como el limón. El pescado al vapor es un excelente método de cocción para preservar los nutrientes. Consiste en usar vapor para cocer los ingredientes sin que el líquido hirviendo llegue a tocarlos, ya que se colocan en un recipiente con agujeros donde van los alimentos, y este se coloca arriba de otro que tiene agua hirviendo. Otra variante es empapelar el pescado en aluminio y hornearlo o ponerlo sobre una plancha caliente. El producto se cuece por el vapor generado de los mismos jugos de los ingredientes. El pescado cocido en agua o hervido preserva los aceites esenciales mejor que el frito o cocinado en microondas. Consiste en cocinar sumergiendo un producto en abundante agua con sal durante un tiempo y temperatura. Se puede cocinar el pescado a la parrilla, en la que la fuente de calor proviene del carbón sobre una superficie metálica, lo que le da un gran sabor a la comida. El horneado es una técnica donde se emplea calor seco en un horno. En este caso, el pescado está rodeado de aire caliente que lo cocina indirectamente. El pescado se cocina lentamente en su interior sin quemar la superficie.
La cocina molecular es otra estrategia para crear toda una experiencia gastronómica. Esta aplica principios químicos y físicos para innovar en la preparación y presentación de los platillos. Esta técnica combina creatividad, conocimiento técnico y el uso de herramientas y sustancias específicas para transformar los pescados y mariscos en formas inesperadas y cautivadoras. Por ejemplo, una forma profesional de preparar el pescado es tipo sous vide o al vacío, donde los alimentos son cocinados en bolsas selladas al vacío, sumergidas en agua a una temperatura controlada. El freído en aire utiliza un electrodoméstico que tiene ventilador de alta potencia, que hace circular el aire de manera eficiente dentro de la cámara de cocción, lo que da como resultado alimentos cocinados de manera uniforme, maravillosamente crujientes por fuera y tiernos por dentro sin necesidad de utilizar aceite. Cocinar pescados y mariscos puede ser una tarea intimidante, pero la ciencia detrás de cómo prepararlos permite sacar todo su sabor. Todo viene de dominar los puntos importantes de temperatura, tiempos y tipo de pescado. En la serie de videos que vendrán, explicaremos la ciencia de cada forma de cocinar pescados y mariscos. El pescado y los mariscos fritos son considerados uno de los procesos más populares en la gastronomía, ya que proveen características únicas sensoriales y cambios muy apreciados en las propiedades físicas en los alimentos. El mecanismo para freír puede describirse en 4 etapas. En la primera etapa, o calentamiento, el alimento es inmerso en el aceite hasta que la temperatura de la superficie alcanza el punto de ebullición del agua. El agua de la superficie del alimento se evapora rápidamente causando una explosión de burbujas, secando la superficie del alimento, formando la costra crujiente típica de este tipo de preparación, que evita que el aceite penetre en los alimentos. En la segunda etapa o punto de hervor, el burbujeo inicial es causado por el agrandamiento de la superficie de contacto entre el aire y el aceite. En la tercera etapa, tasa de caída, la costra se vuelve más espesa y se gelifican los almidones. Finalmente, en la cuarta etapa, el agua vaporizada llega a su fin. El mecanismo para freír combina varios procesos que ocurren simultáneamente. El calor induce reacciones químicas como la desnaturalización de las proteínas, la gelatinización del almidón y la reacción de Maillard. Una proteína desnaturalizada es aquella que pierde su forma tridimensional a temperaturas como cuando se fríe, aumentando la disponibilidad de los aminoácidos, las moléculas que forman las proteínas. Una variante de la fritura incluye el recubrimiento con un empanizador, que puede ser harina, galleta, pan o miga. Estas cubiertas aumentan la cantidad de almidón en la superficie, dando como resultado mayor gelificación, mientras conserva jugoso el interior del pescado. El proceso de gelificación se da cuando se rompen las cadenas intramoleculares que forman el almidón. Este rompimiento de moléculas del almidón causa que las partículas se expandan y reduzcan la solubilidad durante el proceso de gelificación, formando una capa protectora que disminuye la penetración del aceite hacia el alimento y previene la evaporación del agua del interior de este. La reacción de Maillard se lleva a cabo cuando un tipo de azúcar y proteínas, como en los productos pesqueros, son sujetos a altas temperaturas, produciendo un color dorado en el alimento. La temperatura ideal para freír va de los 170 a los 180 grados centígrados por 3 minutos. Si la fritura es a menor temperatura, el aceite fluirá hacia el alimento, haciéndolo grasoso, mientras que a temperaturas muy altas puede secar la superficie de los alimentos y oxidar los aceites, dando un sabor a rancio. Una forma de escoger un aceite es por medio del punto de humo. El punto de humo en los aceites comestibles es la temperatura máxima a que el aceite comience a humear, debido a la descomposición de los triglicéridos, las unidades básicas de los lípidos. Los aceites con punto de humo alto, superior a los 200 grados centígrados, pueden usarse para freír. El aceite de girasol y el de cártamo refinado tienen un punto de humo de 265 grados centígrados. Además tienen un sabor neutral que los hace ideales para freír. Al calentar el aceite por encima del punto de humo, hay una disminución de los componentes nutricionales y un aumento de compuestos tóxicos. Además, aún usando aceites saludables, lo frito aumenta mucho las calorías de la comida. Si bien los pescados y mariscos fritos dan propiedades sensoriales deseadas, las altas temperaturas afectan nutricionalmente a los pescados. Una de las pérdidas más importantes es la oxidación de lípidos. Esto es la descomposición de los aceites.
así como la formación de sustancias tóxicas como los peróxidos y aldehídos. Otra razón para evitar usar temperaturas elevadas por largo tiempo es la formación de acrilamida, otro compuesto tóxico derivado de la reacción de Maillard. El pescado frito y sus derivados como el empanizado son alimentos altamente palatables, pero que debemos comer con moderación por su contenido calórico y la formación de sustancias tóxicas. Gobierno de México. Gobierno de México.